Un saludo cordial a todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy a través de nuestro canal. Los invitamos hoy, como siempre, a que compartan un recorrido corto pero muy significativo sobre uno de los temas que nos atañe en el campo educativo por estos tiempos, muy importante, un pilar de la educación en este momento. Vamos a, como primera medida, transmitir un corto video que nos llevará a dicho tema para poder iniciar su desarrollo. Bienvenidos. Here read 1984 last year. Good. Anyone? Meredith? Having two opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. El video que acabamos de observar, el corto video, el fragmento de video, es un claro ejemplo o nos da claros ejemplos acerca del tema que nos atañe y que vamos a compartir hoy, como se los había dicho anteriormente, pedagogía crítica. Este tema ha sido tratado por varios teóricos que les voy a presentar de manera sucinta en este momento, dentro de mucha gama de los que encontramos. Vamos a ver algunos de los más representativos. Como primera medida tenemos a Henry Giroux. Henry Giroux es un crítico cultural estadounidense. Es el teórico fundador de la pedagogía crítica en su país. Como segundo teórico, fundador de la pedagogía crítica, tenemos a Paulo Freire, en este caso brasilero. Y por último, mencionamos a Peter McLaren, canadiense, educador de izquierda. Sus obras poseen un potencial crítico frente al capitalismo. Allí tenemos la imagen de McLaren. Dentro de estos educadores representativos, hemos tomado el día de hoy para recorrer nuestro camino a Paulo Freire. Paulo Freire, nacido en Recife, Brasil, en el año de 1921. Incumbido por la alta tasa de analfabetismo en su país y sus repercusiones en la precaria democracia, establece un sistema educativo que contribuya a mejorar todos estos inconvenientes que tiene su país en el momento. Paulo Freire es el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina, reconocido por sus grandes aportes a nivel de pedagogía, pero no solo de pedagogía, también de sociología, de filosofía y principalmente en el campo educativo.
tenemos la imagen de Paulo Freire en este momento. Para hablar de pedagogía crítica, debemos retomar dos términos que para Paulo Freire fueron muy significativos y fueron la base de su teoría. Paulo Freire hace una comparación entre el oprimido y el opresor. Al observar una desigualdad estructural derivada en una dialéctica entre las élites, que serían los gobiernos, quienes dirigen los países, y los oprimidos, que serían los pueblos, Paulo Freire hace este marco comparativo que nos lleva posteriormente a aterrizar la creación o la puesta en escena de su teoría. Mientras el opresor cree ser más, el oprimido siempre cree ser menos. Es decir, mientras sus dirigentes creen ser más, el pueblo cree ser menos. Los oprimidos obedecen, los opresores son quienes mandan. Esto crea en el oprimido una sensación de incapacidad que lo lleva en definitiva a no opinar y adaptarse y adormecerse frente al sistema, frente a todo lo que se diga. Para Paulo Freire existían entonces dos tipos de actores en la sociedad, los oprimidos y los opresores. Paulo Freire menciona en su teoría, en sus obras, una parte muy importante de nuestra sociedad, que es la escuela. Para Paulo Freire, la escuela se ha usado por tiempos para establecer en el individuo, para entablar en el individuo esa idea de el oprimido. Es decir, el sistema lleva a través de la educación esta ideología al estudiante. ¿Mediante qué? Mediante algo que para Freire se denomina la educación bancaria. Acá en esta imagen vemos, o la imagen representa cómo de la escuela surge o nace la educación bancaria que lleva a formar seres humanos que, como su nombre lo dice, o como Freire lo interpretó, son un banco que no tiene nada y que solo se encarga de recibir y recibir. Es decir, un sujeto adormecido que solo va a la escuela, que le transmitan una serie de conocimientos porque se considera como un sujeto vacío. Desde allí, o desde esta imagen que podemos observar, se muestra también cómo es la escuela quien puede atacar dicho problema, quien puede ser el sistema que contribuye a cambiar ese chip en la mente del sujeto a través de una pedagogía liberadora, una pedagogía crítica, que en este momento vamos a tratar. ¿Qué es la pedagogía liberadora? ¿Qué es una pedagogía crítica? Acá se les presenta un signo de interrogación, signo que representa la pregunta. Para Freire, la pregunta es la reina de la pedagogía crítica. La pregunta nos lleva a una educación donde el docente no es quien da las respuestas, sino más bien es quien propone las preguntas para fomentar un diálogo y así crear el conocimiento. El papel del docente, por ende, en la pedagogía crítica, es un guía. ¿Guía a quién? Guía al estudiante a que cuestione teorías y prácticas consideradas represivas. Por otra parte, el docente es la persona, el sujeto encargado de animar a que el estudiante genere respuestas liberadoras frente a esas preguntas que se consideran represivas, frente a esos cuestionamientos represivos. Pero entonces, ¿cómo se considera la educación en este aspecto? Una educación liberadora, una pedagogía crítica. Bueno, allí la educación se considera dentro de un acto dialógico y democrático. Es decir,
Una pedagogía donde no es el docente, como se ha considerado durante mucho tiempo, el que sabe todo, el que tiene las respuestas, el único que sabe de lo que habla, sino que por el contrario, este tipo de educación considera que el conocimiento se forja a través de un diálogo permanente y una democracia permanente en ese diálogo. Por otro lado, que es una educación que problematiza la realidad, es una educación no vertical, al contrario, es completamente direccional, donde no es solo el estudiante quien aprende del maestro, sino que en esa bidireccionalidad, tanto el estudiante aprende del maestro como el maestro aprende del estudiante. Es una pedagogía de la pregunta, como les había dicho anteriormente, no una pedagogía de la respuesta. Es una pedagogía donde el mundo, donde la realidad se propone a través de preguntas que el sujeto debe, a través del diálogo, a través de una participación, generar o dar respuestas. Por otro lado, la educación es una construcción colectiva, es decir, donde los pensamientos divergentes son respetados y son asumidos como parte de una construcción. Bueno, sé que estamos hablando de Paulo Freire, pero en este momento vamos a traer a colación otro de los teóricos considerados importantes, como ya les había dicho, es un educador de izquierda, es McLaren, Peter McLaren, y él habla o se trae a colación en este momento porque habla sobre la escuela, cómo se considera la escuela dentro de una pedagogía crítica. Muy importante lo que él dice, por eso en este momento se va a tocar. Para él, la escuela es un espacio para la transformación social y la emancipación, donde los estudiantes no solo sean educados para ser pensadores críticos, sino para ver el mundo como un lugar donde sus acciones puedan tener efecto. En este mensaje de McLaren, en este postulado de McLaren, la escuela no solamente debe formar pensadores críticos, sino que debe enseñar al sujeto que aparte de ser crítico de su realidad, sus acciones pueden permear esa realidad y pueden transformarla. Es decir, la escuela no es un lugar donde solo vamos a dejar a ese sujeto en la crítica de la sociedad, una crítica en que no me gusta esto porque no me gusta, o sí me gusta esto porque sí me gusta, no. Una crítica en la que el sujeto propone, según el problema, una solución. Una de estas soluciones o una gran visión del estudiante la podemos encontrar en su participación democrática. Es un gran ejemplo que la escuela puede llevar a este sujeto a entender que a través de su participación democrática puede cambiar o puede iniciar una transformación a esta sociedad. ¿Cuál es, pues, entonces el objetivo de esta educación? El objetivo de esta educación, de esta pedagogía crítica, es crear sujetos libres, capaces de leer su entorno y transformarlo colectivamente. Una educación donde el bien común prime sobre el bien individual. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a reflexionar acerca de esta tendencia pedagógica. Los invitamos a seguir leyendo, a seguir consultando. Tenemos autores como les había dicho, Henry Giroux, Paulo Freire, Peter McLaren. En ellos podemos consultar en sus teorías y ampliar nuestra gama de conocimientos acerca del tema y así poder contribuir a un cambio en esta sociedad, a un cambio en este sistema educativo, donde nosotros como docentes seamos quienes no vamos a cambiar el mundo, como lo dice Freire, sino que vamos a cambiar aquellos sujetos que van a cambiar el mundo. Voy a cerrar con una frase que me llamó mucho la atención de Paulo Freire que dice, el hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación. Feliz día.